¿Tú sabías que el padre de los efectos especiales terminó en un geriátrico y con sus cintas futuras totalmente destruidas? ¿Cómo la guerra destruyó el estudio que él le dedicó una vida entera? Y sí, en este video vamos a hablar de este director que es precisamente Georges Méliès. ¿Cómo está mi gente? Yo soy Tavo y en el video del día de hoy hablaremos sobre la vida de Georges Méliès, cómo fue el padre de los efectos especiales y cómo sigue conservando ese título. Comenzamos. Ok, todo tiene un comienzo y Méliès empezó en 1861 en Francia cuando nace. Este vino de una familia adinerada porque su padre tenía un negocio de calzado. Él, como todos los niños de su condición económica y social, estudiaría en colegios de mucho renombre de aquel momento. Se interesaría por las artes y a eso le dedicó su vida. Todo comenzó pintando donde agarraría el toque a la hora de pintar. Pero él tuvo que parar un tiempo porque en Francia era obligatorio el servicio militar, donde pasó un tiempo en el servicio y terminaría regresando de este. Él se obsesiona con la magia y se convirtió en un ilusionista. En esta profesión le dedicaría su vida entera y sería apasionado cada día aprendiendo recursos nuevos. Ahora hay un gran paso en la evolución y se crea un aparato que se consideraba incluso hasta mágico, y es la creación del cinematógrafo. Los hermanos Lumière hicieron un invento revolucionario y es en crear la primera cámara de video. Ahí se hacían expediciones por el mundo para mostrar la primera película de la historia. Apenas llegaba al minuto de duración, pero se logró hacer El paso del tren, siendo la primera película registrada en la historia, creada por los mismos hermanos Lumière. En 1896, Georges Méliès asiste a una función de prueba de esta película donde queda totalmente impresionado. Él quedaría apasionado por ese aparato. Él ve ese aparato y habló con los hermanos Lumière, pero estos se negaron creyendo que no iban a llegar más lejos. Luego lograría conseguir el cinematógrafo y comenzaría a trabajar, pero él quería hacer algo distinto a lo que pasaba en aquella época. Él decide empeñar todo para comprar un estudio 100% hecho de cristal. El estudio fue hecho así con el fin de que la luz del sol iluminara los sets. Él haría la película más larga en aquel momento, unos 13 minutos de cine mudo, pero esto fue algo especial. No era lo que se considera hoy en día un video de la vida diaria. Escribirían lo que se iba a grabar y empezarían la producción donde habría cortes, y fue el primer caso registrado de slow motion, con el efecto icónico de la luna. Esta película se veía entrecortado. Esta fue grabada a 16 y 18 fotogramas por segundo, cuando el ojo humano es de 24 fotogramas por segundo. Esto fue pero tan icónico, esta película fue tan bien recibida, que tuvo mucha piratería en los Estados Unidos, donde tuvo que poner su sello de copyright. Él experimentaría más en sus películas y fue el inventor del corte, y este lo lograría cortando la cinta. Era como si estuviéramos viendo magia. Si te está gustando este video, te pediría mucho un pulgar arriba. Continuamos. Podemos hablar de varios aspectos de su vida privada. Él se casaría con Jeanette d'Alcy y duraría toda su vida con ella, donde lo acompañó en cada proyecto que estuvo. Él seguía los conceptos de aquella época, donde era todero. ¿Qué quiere decir todero? Así se le dice a la persona que hace muchas facetas en el film, así le decimos en Venezuela. Él escribía, actuaba, dirigía, incluso se encargaba del casting. Tenía respaldo de cada película que hacía. No dejó de trabajar hasta que un evento histórico estallaría todo. Él comenzaría a perder dinero porque el cine iría evolucionando y comenzaron a hacer pelis más realistas, lo cual lo hizo quedarse atrás. Se comenzó a crear varias producciones con más capacidad monetaria y su cine ya no era rentable. Él tuvo que vender su compañía y le quitaron el creativo. Se comenzó a crear varias producciones con más capacidad monetaria y su cine ya no era rentable. Él tuvo que vender su compañía y él dejó de ganar ingresos por sus producciones, lo cual lo hizo que se insertara en un geriátrico. Él, por voluntad propia, tuvo que exiliarse en ese asilo, y peor todavía, vendió y destruyó sus producciones todavía no preparadas. Él tuvo muchos reconocimientos, pero ninguno Oscar. ¿Por qué? Porque en ese momento los Oscars todavía no se habían creado y no premiaban a las películas extranjeras. Él contrajo cáncer,
pero no se sabe de qué tipo de cáncer. Él había comenzado a recibir reconocimiento y comenzó a recibir un poco más de dinero. Él estaba en el asilo acompañado por su esposa, hasta que en 1938 no logró sobrevivir al cáncer. Aunque es triste lo que tuvo que pasar Méliès en sus últimos años, las pelis de aquel momento eran fragmentos cortos de la vida popular o de la vida cotidiana, y por eso se le atribuyen las palabras el creador de la ficción. El cine no sería lo mismo si no existiera Georges Méliès, lo cual es grande lo que hizo en su trabajo, a pesar de cómo terminó su vida. Méliès es uno de los más grandes en el cine en toda la historia, y hay que darle el reconocimiento que se merece, y comenzó a dársele después de que ya muerto. Él comenzó a tener conocimiento después de muerto. Y claro, el legado de Méliès es el legado más grande que pudo aportar un cineasta, porque es el padre de la ficción y de los efectos especiales. Hay que recordarlo como es, el padre de los efectos especiales. Nos vemos hasta la próxima. Chao.